Algunas de las últimas noticias en estos 2 días guardan cierta desesperación por parte de algunos países con respecto al tema del conflicto en Ucrania y las perspectivas sobre un supuesto enfrentamiento entre Rusia y la OTAN, que veremos qué pasa en un futuro. Pero lo que sí que es verdad es que las últimas noticias son, vamos, impactantes, porque pues todo el mundo está en un pánico tremendo por esta nueva candidatura por parte de Donald Trump y hay acciones que se tienen que tomar de forma inmediata si quieren que Ucrania sobreviva, por lo menos ese cambio de poder en Estados Unidos. Vamos a ver qué cuentan las noticias. Continúa la guerra asimétrica prometida por la OTAN contra Rusia. El día de hoy en Sebastopol ha ocurrido otro atentado terrorista, especialmente contra el jefe del Estado Mayor de la 41 Brigada de barcos lanzamisiles y lanchas de la flota del Mar Negro, el capitán de primer rango Valery T. Anteriormente, el IED estaba colocado en la parte inferior del automóvil, en el lado del conductor. Se activó de forma remota hoy alrededor de las 10 de la mañana, cuando el militar se movía entre el tráfico entre las calles de Taras y Shevchenko. Como saben, pues esta guerra asimétrica había sido prometida por la propia OTAN y como saben, pues no es la primera vez que ocurren atentados terroristas contra personales, tanto de carácter civil contra de carácter militar dentro del territorio de la Federación de Rusia o en territorios disputados con Ucrania. Por lo cual, pues no es nada de extrañar y en este caso podemos ver que hay un énfasis especial que como saben, pues hay este énfasis de la OTAN de recuperar el control del Mar Negro, de pues mermar la capacidad de combate de la flota del Mar Negro. Como saben, pues hemos visto estos ataques con drones de superficie por parte de Ucrania contra la propia flota. La flota sigue operativa en el Mar Negro, aunque ha tenido que replegarse de ciertas zonas como es obvio y como es conocido, pero aún así pues la eficiencia de estos drones de superficie y la eficiencia de los ataques con misiles enviados por la OTAN contra Crimea para atacar algunas de estas embarcaciones de la flota del Mar Negro se habían reducido casi pues a nada en estos últimos meses, como hemos visto, por diferentes factores, principalmente porque los rusos han comenzado a utilizar una serie de tecnologías tanto de guerra electrónica como actividades de respuesta inmediata. Eso quiere decir utilizar sus propios drones para cazar otros drones y helicópteros que patrullen el Mar Negro constantemente para ese propósito, como también mejorar los sistemas de detección de misiles y detecciones de drones que se acercan contra, por ejemplo, Crimea y las partes también del Cáucaso. Pero la eficiencia de estas armas había bajado considerablemente por parte de Ucrania, por parte de la OTAN, y pues lo último que se ha podido apreciar es que pues hemos visto que han comenzado a llevarse otro tipo de tácticas para mermar aún más la capacidad de la flota del Mar Negro y es directamente atacar a sus comandantes, atacar a los puestos de mando, atacar las líneas de suministro incluso de la flota del Mar Negro, porque al parecer derrotar a la propia flota cada vez se está volviendo más difícil por la respuesta rusa, así que pues la forma en la que se ha encontrado o que se está buscando de mermar esa capacidad de la flota del Mar Negro de parte de Rusia por parte de la OTAN, pues es esta prometida guerra asimétrica. Y no se crean que esto es un tema nuevo para Rusia. Justo en los últimos días también el FSB ha presentado más información del arresto de ciertas personas que tenían contacto con el SBU, la inteligencia ucraniana, y que se les había prometido dinero y algunos incluso pasaportes y nacionalidades de Europa, lo cual también curioso al respecto, como la Unión Europea o cómo consiguen esos documentos legales del territorio de la OTAN o de la Unión Europea. Eso es una pregunta aparte, pero sí que es verdad que algunas de estas personas han sido atrapados por el FSB y es un tema frecuente en Rusia. Muchos saboteadores y sobre todo pues podemos ver que estas acciones subversivas contra Rusia no hacen más que incrementar, mientras que las acciones militares en el frente por medios convencionales están fracasando, pues podemos ver un incremento de esta guerra asimétrica en la profundidad contra Rusia. También se han registrado más ataques con drones en la profundidad de Rusia, que han sido lanzados estos drones dentro de la propia Rusia por estos saboteadores que se infiltran en el territorio de Rusia o por las propias personas que aunque son muy pocos, aún así pueden causar bastante daño de ser utilizados de forma correcta estas personas. Por lo cual, el FSB se ha dedicado últimamente a cazar a estas personas que, como notarán, cada vez su trabajo se vuelve más difícil porque las autoridades rusas están teniendo puño firme para contener estas iniciativas de guerra asimétrica. Además, el día de hoy ha habido pues algunas declaraciones por parte de algunos representantes de la OTAN que han contestado la pregunta de por qué no hay tropas de la OTAN combatiendo en Ucrania, aunque bueno, pues muchos podemos argumentar de que esa información no es verdad. Hemos visto tropas con ciertas banderas en el territorio de Ucrania. Pero independientemente de eso, pues se ha preguntado a ciertos representantes esta pregunta y su respuesta ha sido: si Rusia no tuviera armas nucleares, ya estaríamos allí y los arrojaríamos de allí.
Esto lo comentó el presidente del Comité Militar de la OTAN, que según él está convencido de que así pasaría, que si Rusia no tuviese armas nucleares y hubiese sido derrotada por la propia OTAN. Y pues esto lo comentó Rod Bauer y pues según él, pues la OTAN iba a derrotar directamente a Rusia si no tuviese esa capacidad de armas nucleares, lo cual es bastante curioso porque están ignorando cualquier otra capacidad de Rusia que no sean las armas nucleares. Y también podemos ver en aplicación pues las armas disuasivas por parte de Rusia, y también podemos ver cómo la OTAN pues percibe el conflicto en Ucrania, de que según ellos pueden tener una victoria decisiva en cuestión de nada, suponiendo que entrarán en el conflicto, lo cual pues es bastante curioso porque las unidades que han sido enviadas de parte del territorio de la OTAN a Ucrania pues hemos visto su rendimiento y hemos visto qué les ha pasado en el campo de batalla, por lo cual algunos discrepan con esta información, otros simplemente dicen que es verdad, pues cada uno tendrá su opinión de si es verdad o no, pero podemos ver incluso la opinión de los representantes de la OTAN que según ellos, si fuera por ellos, ya estarían en Ucrania, pero lo único que les impide son esas armas nucleares de parte de Rusia. Estados Unidos está a punto de terminar la entrega del armamento prometido a Ucrania y al parecer pues las perspectivas de entregar nuevos paquetes de ayuda militar a Ucrania pues se ven cada vez más reducidas, porque según las propias fuentes y declaraciones de Estados Unidos ya ha transferido a Kiev el 83% de la munición prometida, el 67% de los sistemas antiaéreos prometidos y el 60% de las armas ofensivas prometidas en ese paquete de 60.000 millones de dólares aprobadas por el Congreso y el presidente de Estados Unidos. Eso quiere decir que pues Estados Unidos ya está a punto de terminar esa ayuda militar a Ucrania y veremos si es aprobado otro antes de que entre Donald Trump a la presidencia, o simplemente esto también representa de que esa ayuda va a ser frenada de un momento al otro, y veremos si eso va a representar en el campo de batalla que, como hemos visto, cada vez se ven pues más reducidos en sus capacidades ofensivas y sobre todo defensivas, que no pueden responder a la cantidad de proyectiles y a la cantidad de ataques pues con diferentes medios por parte de Rusia, dígase misiles, dígase drones por los sistemas antiaéreos, o las capacidades ofensivas como tanques y IFBs, los vehículos que se necesita para armar o para suministrar, reponer las bajas de algunas brigadas mecanizadas de Ucrania, pues cada vez se ve más reducido, y veremos qué pasa si es reducido por completo en este panorama de que Estados Unidos ha comentado que está a punto de terminar su entrega de armamento. También es bastante curioso que el propio Pentágono admite de que tiene la esperanza de enviar la máxima cantidad de armas posible a Ucrania y munición antes de que termine el periodo de mandato de Biden, por lo cual pues incluso el Pentágono supone que puede haber una interrupción indefinida del suministro de armas para Ucrania, lo cual pues veremos si eso representa que pues en un futuro vamos a ver un decremento aún peor de la capacidad de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y veremos cuál es la respuesta europea ante esta amenaza. Y sobre el envío de armas, también Josep Borrell ha visitado la propia Ucrania para por fin confirmar que después de 2 años la Unión Europea va a cumplir con su promesa de entregar 1 millón de rondas de artillería a Ucrania. Solo les ha tomado 2 años a pues parte de la economía de las más grandes industrias y economías del mundo. Ese es el tiempo que les ha tomado reunir 1 millón de proyectiles de artillería para Ucrania, pero si podemos tomar más datos sobre esto, es que suponiendo lo que se cuenta sobre el Pentágono y Estados Unidos, y suponiendo lo que la Unión Europea también quiere hacer al respecto, pues podemos ver que se está formando una iniciativa de crear un stock de munición y personal para Ucrania que dure una X cantidad de tiempo. Algunos están especulando que puede ser unos 6 meses, para soportar la transición de mandato en Estados Unidos y buscar soluciones al problema que presenta Donald Trump ante la ayuda militar para Ucrania, lo cual veremos si tiene una eficiencia suficiente, si van a lograr formar este stock principal dentro de Ucrania para que soporten todos estos meses con los recursos limitados que van a tener, o también veremos cuál es la respuesta rusa a esto, porque saben que hasta ahora los drones y misiles de Rusia siguen volando por Ucrania y pues hasta ahora no han podido ser contestados de forma adecuada, y veremos si esto es el futuro que se presenta en los siguientes meses, más que nada a principios del 2025, con respecto a la munición y personal que Ucrania necesitará para soportar este cambio de mandato, que cada vez se pone más oscuro el tema con respecto al conflicto. El medio de comunicación Newsweek también nos viene a comentar que supuestamente el secretario general de la OTAN ha propuesto o ha comentado el hecho de expulsar a Estados Unidos de la OTAN, lo cual es irrisorio por completo, porque el que es dueño de la OTAN es Estados Unidos. Si ustedes ven su estructura, quiénes son los generales que pues tienen el control de los ejércitos de la OTAN, y sobre todo pues entender cómo funciona la OTAN, es obvio que Estados Unidos es el dueño de la OTAN, es el accionista, el que lidera todo, casi todo en la OTAN, y es bastante curioso
que pues supuestamente quieren expulsar a la OTAN con el tema de, porque Trump supuestamente con el tema de Ucrania pues quiere mermar esta capacidad con lo que ya hemos comentado antes, por lo cual es una noticia muy sensacionalista como pueden ver, pero no es una noticia que esté basada en la realidad y no es una noticia que esté fomentada principalmente en la lógica de cómo funciona la OTAN y de cómo se comporta a través del tiempo, lo cual pues es completamente irrisorio e ilógico hablar de expulsar a Estados Unidos de la OTAN cuando pues el que en verdad podría expulsar a alguien sería Estados Unidos, a ese secretario general que pues tiene opiniones no muy buenas incluso de la nueva administración. En Alemania la cosa no cambia porque otro candidato a canciller de Alemania ha venido a dar sus opiniones sobre el conflicto de Ucrania y sobre qué es lo que quiere hacer o qué es lo que quiere comentarle a Putin si pues se gana las elecciones y si se gana esa cancillería en Alemania. Y pues sus declaraciones son bastante curiosas. Le presentaré un ultimátum a Putin. O el fin de la guerra en 24 horas, o suministraré a Ucrania misiles Taurus de largo alcance y le daré permiso para atacar el territorio de la Federación Rusa. Por lo cual, pues este canciller quiere provocar una guerra con la OTAN. Poco más puedo comentar sobre el tema. Ya hemos visto la postura rusa sobre este tema una y otra vez, y creo que ya sobra comentarla de nuevo. Pero pues ahí pueden ver que incluso candidatos dentro de las naciones de la OTAN son aún más extremistas que los que ya tenemos. Y hablando de acciones desesperadas en tiempos desesperados, Boris Johnson, ex primer ministro del Reino Unido, ha comentado a los medios occidentales de que si el apoyo de Estados Unidos para, como hemos visto, puede ser que pare, pues el Reino Unido se va a ver forzado para mandar tropas a Ucrania a combatir con el ejército ruso, lo cual es bastante curioso cómo se propone a la ligera el enfrentamiento entre dos potencias que tienen armas nucleares y sobre todo el enfrentamiento entre un ejército que no tiene ni siquiera los números para formar una gran cantidad de tropas fuera de su territorio como para mantener operaciones ofensivas en una de las partes del frente de forma sostenida, suponiendo el desgaste que esto puede tener. Pero aún así, pues Boris Johnson propone esto o nos comenta esto. Textualmente ha dicho que si Ucrania cae, entonces enfrentaremos una amenaza aún mayor en nuestras fronteras, en las fronteras de Europa, donde las democracias estarán en contacto con Rusia. Anteriormente, el primer ministro Starmer comentó que supuestamente el Reino Unido no va a mandar tropas a Ucrania, lo cual hay algunas contradicciones, aunque el que tiene en verdad la última palabra es Starmer, porque Boris Johnson ya es ex primer ministro. Y una noticia que representa también la situación real en el frente es la que nos viene a contar The Economist, porque según él, entrevistando a fuentes de oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas de Ucrania, pues han comentado de que la información transmitida al mando político, pues al presidente de Ucrania, Zelensky, es información falsa o se omite información de forma deliberada para no generar pánico en el mando político, porque la situación real en el frente al parecer es catastrófica y deliberadamente las Fuerzas Armadas de Ucrania y pues la inteligencia ucraniana, no están pasando la información real y la situación real en el campo de batalla. Esto es lo que nos viene a comentar The Economist. Es una noticia escalofriante por completo de que tengamos este escenario que ya se ha visto en Europa antes, pero que pues otra vez se está omitiendo información y que aún así el mando político está tomando acciones y tomando pues decisiones con esta información errónea por completo sobre el frente. Yo creo que la peor parte de esta entrevista es que admiten abiertamente de que mantienen a Zelensky como tal en una perspectiva muy positiva sobre el estado del frente y sobre el estado de sus fuerzas armadas y que intentan mantener el mando político pues de forma confort y no conociendo los detalles, los peores detalles que están ocurriendo en el frente. Veremos hasta qué punto pueden mantener estos informes positivos y bastante coloridos sobre cómo se encuentra en verdad el ejército ucraniano, al mando político y sobre todo a la comunidad internacional y sus aliados principalmente en Ucrania, que como se enteren de algunas falsificaciones, veremos cuál es su respuesta. Una reunión de seguridad también se ha llevado a cabo entre Shoigu y Wang Yi, respectivamente de Rusia y China, para pues hablar de la seguridad, esta reunión anual que se lleva a cabo, hablar de la seguridad estratégica de las dos partes, y se ha comentado algunos temas, pero pues el párrafo que define toda esta reunión es el siguiente. Las relaciones entre Rusia y China han resistido la prueba de los cambios internacionales y han mantenido una dinámica estable de desarrollo, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, durante su consulta con Shoigu. Por lo cual, pues podemos ver más reuniones por parte de Rusia y China, algunas confirmaciones al parecer sobre algunas tecnologías que quieren compartir y algunas asistencias de cómo se tiene que lidiar con ciertos problemas
que amenazan desde otras partes del mundo estas dos naciones y pues poco más. Una reunión bastante formal, una reunión al más alto nivel que hay que prestar atención porque no se ha comentado en ningún lado, pero podemos ver que Rusia y China se siguen integrando de a poco, incluso con materia de seguridad estratégica para las dos partes. Y con respecto a Corea del Norte y Rusia, que como saben se ha hablado de los soldados norcoreanos que ya están combatiendo en Kursk, solo que curiosamente nadie los ha visto, ni las tropas rusas ni las tropas ucranianas. Pero bueno, eso es un tema aparte. Lo que sí que importa y lo que sí que es verdad es que el acuerdo de asociación estratégica integral entre Rusia y Corea del Norte ya se ha firmado y se ha aprobado por las dos partes. Por ese motivo, pues ya tenemos confirmación de que ahora el acuerdo está 100% sobre la mesa. En caso de que una de las dos partes sea atacado de forma militar, la otra parte tiene la obligación de asistir de forma militar a la parte que ha sido atacada. Por lo cual, tenemos este acuerdo que está poniendo los pelos de punta a Occidente y veremos qué representa en un futuro. Con respecto al armamento, ya hemos visto nuevamente la nueva pieza de artillería autopropulsada rusa, la 2S-43 Malka, que es una pieza de artillería de 152 milímetros basada en una pieza de artillería proporcionada a Ucrania por la OTAN. Estamos hablando del César proporcionado por las Fuerzas Armadas de Francia a Ucrania. Esta pieza de artillería fue capturada en el frente de Ucrania y se hizo ingeniería inversa. Hay que comentar que este mismo año esta pieza de artillería rusa ha entrado en servicio y al parecer tiene un alcance de hasta 70 kilómetros y puede utilizar incluso munición guiada para ataques de alta precisión. Por lo cual vemos que ciertas armas son creadas, desarrolladas, probadas e ingresadas como armas estándares al ejército ruso durante el propio conflicto. Lo cual muy poco se comenta, pero hasta ahora sigue el desarrollo de armas dentro de las Fuerzas Armadas de Rusia. Y eso sería todas las noticias, por lo menos con más relevancia en los últimos 2 días. Y recuerden que si les gusta el trabajo del canal pueden dejar su like, su comentario y suscribirse al mismo, como también pueden apoyar el trabajo del canal de forma monetaria revisando la tienda del canal, Trenches Clothings, link en la descripción, para conseguir pues algunos de los diseños únicos del canal. Eso sería todo por hoy, nos vemos más tarde en el informe militar.